Dos ministros de la Corte ya presentaron su renuncia para no ser parte de las elecciones del Poder Judicial del próximo año. Le voy a contar de quiénes se trata y los motivos por los que lo hicieron. Después de casi 8 meses, hoy reapareció el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero. Aseguró que la detención del Mayo Zambada se trató de un secuestro. Y faltan 7 días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hoy los dos candidatos hablaron de la situación de los migrantes en el país y cómo enfrentarlo. Un estudiante del Instituto Politécnico Nacional creó un guante para traducir el lenguaje de señas mexicanas. Buenas noticias también el día de hoy. Le cuento cómo funciona. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet. Y arrancamos con esto. Ayer le platiqué en este espacio que 8 ministros de la Suprema Corte iban a presentar su renuncia para no participar en las elecciones del Poder Judicial. Y así como se lo anuncié, hoy ya se presentaron 2 de ellas, 2 de estas renuncias. La segunda se dio a conocer hace apenas unos minutos y fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. En su comunicado, este ministro reitera que debido a las nuevas reglas, decidió no ser parte del proceso electoral del próximo año y mejor terminaría antes su periodo como ministro. Además, criticó los insultos de los que ha sido víctima la Suprema Corte y los que imparten la justicia en el país. Pero antes, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se había ya convertido en el primero en dejar su cargo en el Pleno. Su renuncia surtiría efecto a partir del 30 de agosto del 2025, el próximo año. En un escrito dirigido a Gerardo Fernández Noroña, el ministro aclaró que su renuncia no significa una aceptación tácita de la reforma al Poder Judicial, pero que él mismo no se considera un candidato adecuado para un cargo que tuviera que depender del apoyo popular. También dijo que con esta decisión no está abandonando una tarea, sino que entiende que los cargos públicos son temporales. Y a pesar de estas renuncias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados anunciaron que ellos no las van a aceptar. Ahora los que le corresponden revisar y aceptar si la renuncia de ellos es el Senado. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten. Y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto. Lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025. Podemos no aceptar sus renuncias. Sin embargo, y en contraste, los magistrados y juzgadores del país sí reconocieron esa decisión de los ministros de la Suprema Corte y durante su conferencia mañanera, es decir, la del Poder Judicial, dijeron que esta renuncia es un esfuerzo para recuperar el orden constitucional. Así lo dijeron. No, al contrario, es una muestra más de que estamos decidiendo porque estamos siendo ministros. No estamos velando por nuestros intereses personales, estamos diciendo adelante con la elección de ministros y el mensaje es: vamos a declinar ir a la elección, vamos a dejar los espacios libres para que el pueblo decida y vamos a renunciar con efectos a partir de agosto para que quede formal y material, política y jurídicamente abierto el espacio para que transite la elección de los ministros a través del cauce que los poderes ejecutivo y legislativo. Y quienes también respaldaron esta decisión de los ministros de dejar sus cargos para no participar en la elección del Poder Judicial fue la bancada del PRI en el Senado. Estos legisladores de oposición aplaudieron la acción y dijeron que le están mandando un mensaje contundente a Morena. Es una locura eso. Imagínense a dónde estamos llegando. Es un capricho. ¿Cuándo han visto en este país? Lo que sí es la decisión valiente de los ministros de renunciarles ya, de mandarles claro que va a haber una crisis constitucional,
Y eso es importante porque los de Morena y el oficialismo ya no busca cómo arreglar esto. Es una propuesta tras otra. No les quiero decir una peor que la otra. Tienen que respetar la ley. A propósito de todos estos movimientos de la reforma, en este espacio le he platicado sobre el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara, que propone elegir al Poder Judicial con excepción de los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia anunció que este proyecto va a ser analizado el próximo martes 5 de noviembre. Y unas horas antes ya la presidenta Claudia Sheinbaum había criticado el proyecto y reiteró que esa decisión, según su punto de vista, no le corresponde a la Suprema Corte. Al mismo tiempo, los juzgadores, también desde su propia conferencia mañanera, dijeron que el ministro, o negaron que el ministro quisiera detener la reforma al Poder Judicial y aclaran que lo que busca es darle una solución. Y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Lo que debe entenderse claramente es que no ha decidido un ministro detener la reforma. Un ministro hoy está haciendo una propuesta de solución que necesita de al menos otros 7 votos, que otros 7 de sus 10 compañeros estén de acuerdo con él. No nos equivoquemos, no es una decisión, es solo un proyecto. Ningún ministro por sí solo ha pretendido detener el trabajo de los legisladores. Ahora, para concretar toda esta elección del Poder Judicial, hoy el Poder Legislativo tuvo que elegir al comité que sería el encargado de justamente elegir esos candidatos para ocupar los cargos de jueces, ministros y magistrados en junio del próximo año. Se va a tratar de Ana Patricia Briceño, Maribel Concepción Méndez de Lara, María Gabriela Sánchez, Maday Merino y también Andrés Norberto Reper. Después de darse a conocer la lista que tiene en pantalla, la oposición está acusando a Morena y a sus aliados de haber puesto de nuevo perfiles afines a la 4T. Y mientras tanto, en la trinchera del PRI, hoy la senadora Cintia López renunció a su partido por diferencias, dice, que tuvo con la dirigencia de Alito Moreno. Durante la conferencia de prensa denunció haber sido víctima de linchamiento político durante el fin de semana por parte de los militantes justamente del PRI, porque se ausentó a la votación de la supremacía constitucional y argumenta que esto ellos argumentan que todo esto pone en duda su compromiso con el partido. Decido renunciar al PRI después de 21 años de militancia. Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe. Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milité. Hoy decido dejar de formar parte por las diferencias con la dirigencia actual. Horas más tarde de esta renuncia, Alito Moreno abordó el tema y dijo que desde el jueves, Cintia López, esta senadora, fue separada de la bancada porque no había cumplido con el acuerdo que hicieron al interior del PRI para votar todos en contra de la supremacía constitucional y que prácticamente eso pues la sacó de inmediato. La senadora no se abstuvo, no estuvo en la votación y sin justificación alguna de hablar con el grupo parlamentario. Y los senadores nos reunimos en la sala de juntas, tuvimos nuestra reunión y en ese momento se decidió por el grupo separarla del grupo. En estos 5 días ustedes vieron el comportamiento en los medios, la sociedad y la ciudadanía juzgó, no el PRI. Hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en otros temas, anunció la nueva ley para garantizar su estrategia de seguridad pública. Esta iniciativa va a llevar el nombre de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y es un mecanismo de coordinación de las instancias de seguridad que va a permitir la vinculación de las instituciones de seguridad, pero ahora con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y también los policías locales. En la conferencia de la mañana explicó un poco más sobre la reforma. La reforma del artículo 21 constitucional. Se brindará la capacidad a la Secretaría de Seguridad para generar investigaciones que permita coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos
y cumplimiento de órdenes de aprehensión, siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal. Además, permitirá la coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. Ahí mismo en la conferencia matutina reapareció Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, después de casi 8 meses que estuvo fuera del ojo público, al parecer por temas de salud. Ahí habló sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos y, de acuerdo con el funcionario, dice no han recibido ninguna información adicional sobre este caso por parte del país del norte, y dijo además que el secuestro del capo está probado. El delito se cometió en México, fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? El secuestro está probado y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. Se está armando ese expediente y va avanzando con certeza. Después de estas declaraciones del fiscal, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lo desmintió. Y es que detalló que se ha mantenido comunicación con la Fiscalía General de la República por parte de Estados Unidos y reiteró que aquel país no tuvo nada que ver con la captura de Ismael El Mayo Zambada. No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista ni empleado del gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense. Investigaciones tienen que seguir. La investigación tiene la probabilidad de tener los mejores resultados cuando se sabe lo que pasó más y hay el intercambio de información. En torno a este tema, la administración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que no es parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República en torno al homicidio de Héctor Cuen y este presunto secuestro del que estamos hablando de Ismael Mayo Zambada. El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro, lo que dijo es que esto es solo una especulación. Primero, decirlo categóricamente. El señor gobernador Rubén Rocha Moya no es parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la República. El titular de la Fiscalía General de la República fue muy contundente y claro. No hay pruebas, no hay imputaciones. Aquí cabe recordar que unos días después de que se anunció la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, el fundador del cártel de Sinaloa, publicó una carta en donde él mismo declaraba haber sido secuestrado cuando iba a encontrarse nada más y nada menos que con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es Héctor Cuen. Él fue asesinado el mismo día, al parecer, y por todo esto es que se presume que tendría una investigación abierta, aunque, como ya lo escuchamos, ellos lo niegan. Ahora, después de que el fin de semana se registraron, como aquí se lo informé en su momento, más de 30 personas muertas en Mazatlán, Sinaloa, el presidente municipal, Edgar González, dijo hoy que la ciudadanía no debe de tener miedo ni entrar en psicosis, que porque todo está tranquilo. Así lo dijo. Afortunadamente todo está tranquilo, la ciudad ya está normal, ya regresaron los alumnos a clases presenciales, todo lo que tiene que ver con el comercio, el transporte, todo está muy bien. Está precisamente el día de hoy tenemos la visita de los cruceros. Entonces la actividad se retomó sin problema, pero el operativo viene a servir para darle certeza al turismo, para darle certeza a la población. Bueno, mientras tanto, en Jalisco, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Armando N., uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, que mantenía el control de la plaza de Guadalajara. El detenido era uno de los encargados de la expansión de este cártel, del cártel allá en Michoacán. Las autoridades informaron que Armando N. era coordinador de la célula de sicarios identificados como los Deltas, quienes tienen presencia justamente en los municipios como El Salto, Tonalá, Zapopan, entre algunos otros.
Y nos vamos a otras cosas, cambiamos de tema radicalmente porque hay que hablar del medio ambiente. Estamos a unos días de las celebraciones del Día de Muertos, de Halloween, pero alrededor de esto, los productores de cempasúchil en Oaxaca están buscando impulsar la siembra de semillas mexicanas. ¿Por qué? Porque necesitan frenar, dicen, la llegada de las que están modificadas genéticamente desde China. Los productores buscan hacer conciencia en todo el país de la importancia que representa el conservar viva la semilla criolla, que es originaria de nuestro país. La labor de los agricultores arrancó desde agosto, cuando las familias empezaron con la germinación de las plantas para así sembrarlas y ponerlas a la venta las últimas semanas de octubre, como se acostumbra. Se espera que este año la venta de la flor deje una derrama económica superior a la de años pasados. Nosotros como productores estamos en una lucha contra esta introducción de estas flores de invernadero, porque son flores de invernadero que vienen en la modalidad de maceta. Sin embargo, te vuelvo a repetir, si tenemos nuestra propia flor originaria, es mejor que tengamos nosotros, y ya que con eso seguimos manteniendo esta flor para consumir lo local, sin necesidad de andar comercializando de otros países. Hablando de cuidar la flora y fauna endémica de nuestro país, hoy investigadores de la UNAM alertaron que los ajolotes mexicanos están a punto de ya convertirse en una especie en peligro de extinción y desaparecer antes de que finalice el 2025. De acuerdo con las investigaciones de la máxima casa de estudios, en 1998 se tenían contabilizados 6,000 ejemplares de ajolotes, pero para 2013 esta cifra ya se había reducido a 36. La principal causa de esta disminución, o dentro de las principales causas, serían la contaminación del agua y el calentamiento global. Ante ello, la UNAM inició toda una campaña para promover el cuidado y preservación de los ajolotes que están en el canal de Xochimilco. Y en medio justo de esta lucha para conservar el medio ambiente, hoy México se comprometió a cumplir con el tratado para conservar el 30% de la superficie terrestre y 30% de la superficie marina. Durante la edición número 16 de la reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, dijo que esta es la oportunidad que tienen los países megadiversos como México para proteger su biodiversidad y garantizar que dure muchos más años. Optimista porque pienso que esta es la oportunidad que tenemos todos para proteger nuestra biodiversidad en países megadiversos como México, como Colombia, como Brasil. Y aquí, bueno, vamos a hacer compromisos muy importantes, el 30 por 30, que es tratar de conservar para el 2030 el 30% de la superficie terrestre y 30% de la superficie marina. Y eso es justamente lo que estamos aquí, para hacer compromisos concretos. Sabemos que lo que está faltando es financiamiento y sabemos que ese es un tema que vamos a tener que abordar con mayor profundidad, pero estamos conscientes de que hay muchos. Vamos a ver, se abrió el espacio para darle valor a la biodiversidad y eso es muy importante. Antes de irnos a un corte, ponga muchísima atención, porque va ahora a haber cortes en el servicio de la línea 2 del Metrobús los días 2 y 3 de noviembre para los capitalinos. La Secretaría de Movilidad de la capital informó que la estación Metro Coyuya se va a mantener cerrada durante estos 2 días para realizar trabajos de mantenimiento en los carriles del Metrobús. En caso de que utilice la ruta, la dependencia le recomienda a los usuarios usar estaciones alternas como Coyuya y Canela. Con esto nos vamos a un corte y al regresar le cuento sobre los daños que provocaron las fuertes lluvias en distintas partes de España. Hay varios muertos. Volvemos. Más información. Hoy el IMSS informó que demandó a un grupo de empresas que manipularon medicamentos presentada por la COFESE. El instituto aseguró que estas empresas perjudicaron a la población durante 10 años debido a estas malas prácticas, por lo que deben de ser castigadas por las autoridades. A 7 días
estamos ya de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una semana exactamente. Y hoy Kamala Harris dio su último discurso de campaña. La candidata demócrata habló de varios temas. Uno de ellos fue su compromiso con la atención de la crisis fronteriza y reconocer a Estados Unidos como un país de migrantes. Además, se comprometió con todos sus simpatizantes a que en caso de ganar en las urnas va a buscar soluciones para resolver todos los problemas que puedan tener. I will work every day to build consensus and reach compromise to get things done. And if you give me the chance to fight on your behalf, there is nothing in the world that will stand in my way. I'll work with Democrats and Republicans to sign into law the border security bill that Donald Trump killed. At the same time, we must acknowledge we are a nation of immigrants. Y por su parte, Donald Trump estuvo en Florida y criticó a Kamala Harris por deteriorar la seguridad fronteriza y afectar a la clase media estadounidense. Acusó también a su rival de aumentar la violencia en el país. Throwing open the border. Think of it, open borders, they come in from parts unknown. People have no idea who they are, where they're from, anything about them. They know nothing. They just walk into our country. And as soon as I heard they were doing that, I said, well, I know these countries. I know every one of the leaders of all these different countries. They're very smart. They're very sharp. They're very streetwise. Vamos a otros temas. Las fuertes lluvias provocaron daños en distintos puntos de España. Uno de los más afectados fue el Ayuntamiento de Valencia, en donde se reportan varios cadáveres localizados y 7 personas desaparecidas por las fuertes corrientes que arrasaron con todo lo que tenía a su paso. Michel, ¿qué vamos a poder leer mañana en nuestro impreso? Siempre un gusto recibirte, tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con un adelanto de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio Diario para mañana miércoles. Y arranco con esta nota que nos envía nuestra compañera Janet López Ponce, una muy buena exclusiva respecto a cómo decenas de juzgadores que habían sido sorteados para que sus cargos se sometan a elección popular en 2025, pues están tratando de evitarlo. Básicamente han presentado más de 400 juicios ante el Tribunal Electoral en contra de los acuerdos del Senado de la República. Básicamente esos acuerdos que estarían implicando que ellos ya estarían quedando fuera del Poder Judicial porque están acusando que se están violando sus derechos humanos. Una buena nota que nos habla de los vericuetos legales que implican esta reforma judicial. Pau, y también los invito a leer una nota exclusiva que nos manda nuestro compañero Rafael López sobre cómo han disminuido la asistencia entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico. Esto debido a las tensiones que se han suscitado entre los dos gobiernos, particularmente en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y con Joe Biden. Lo que él tiene, lo que Rafa nos está dando, es un reporte del Congreso estadounidense en el que se plantea un dato muy interesante. La ayuda económica de Washington a México para combatir el fentanilo, por ejemplo, se redujo hasta en un 25%, Paola. Esto es parte de lo que se ha dado como resultado de esta mala relación que se llegó a dar en algún momento entre las dos administraciones. Y para terminar, también los invito a leer una nota que nos mandan nuestros compañeros de negocios, precisamente a la luz de lo que está pasando en Alemania y de cómo se están reduciendo las plantas de Volkswagen en ese país. Bueno, pues también están invirtiendo en México de manera inversa. Aquí en México está llegando la inversión de autopartes alemanas, se rompió el récord histórico. En el primer semestre de este año llegaron 884 millones de dólares de inversiones alemanas, una cifra que nunca se había visto. Mientras en Alemania hay crisis, aquí hay jauja. Parte de lo que tenemos en la edición de mañana, Pau. Muy buenas noches. Siempre interesante y obligado. Gracias, Víctor Hugo.
Bueno, y haciendo este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas, un estudiante del Instituto Politécnico Nacional creó un guante y lo creó para traducir el lenguaje de señas mexicanas. Héctor Roberto Hernández presentó este proyecto que está buscando elevar el nivel de vida de las personas que cuentan con discapacidad auditiva. Gracias siempre por acompañarme. Nos vemos por aquí mañana, igual a las 11.